Se dice por ahí que en Yucatán, en lugar de duendes, hay aluches y que son unos ladrones de zapatos. También que una mujer hermosa te puede atraer al monte y desaparecerte, o que un hombre chivo anda suelto por las noches. Todas estas leyendas están en boca de las personas, y en Oxcuscap, casualmente, hay 3 leyendas que son las que más cuenta la gente. Hoy podrás ver qué se dice en el pueblo y cuál es la historia detrás de esa leyenda. De los aluches, una vez un señor lo contó aquí de que construían una casa, pero de noche que se escuchaba que un ruido que no dejaban dormir a uno en esa casa. Fueron para que lo saquen su suerte, así con eso que dicen brujo. Fueron que les contaron, les dieron a ellos de que en el cimiento que estaba puesto una piedra, pero estaba un pedazo de un aluche. Allá por eso no los dejaban dormir y tuvieron que romper eso para que lo saquen ese pedazo de aluche de barro que dicen. Y una vez entonces los aluchitos que así, oye que están sonando las latas así, cuando se baja su pie del piso, ella no tiene zapatos, que se lo lleva. Lo llevan por los aluchitos. A partir de este momento, te invitamos a olvidar toda lógica y razón para formar parte integral de los orígenes de estas leyendas. En las noches pacíficas y tibias de nuestros poblados, esas noches en las que el aire se llena con el aroma de la acacia y se salpica con las chispas verdosas del cocay, nos cuentan los abuelos de las cosas del pasado, esa grandeza oculta que nuestra palabra ya no sabe invocar. Cuentan los antiguos que cuando un hombre trabajador que llegaba a ser propietario de milpas y tierras, recurría a la sabiduría y el poder ancestral de un Xmen, o sacerdote brujo, para pedirle que con su conocimiento y mágicos poderes creara y pusiera en su ayuda a un aluche. Convenía con el Xmen una buena paga en frutos de la tierra y en objetos valiosos, pues crear a un aluche era labor difícil y larga, labor de mucha ciencia y apoyada con ofrendas y ruegos a los seres arcanos que gobiernan la vida en la tierra, en el agua y en el aire. Anticipada la paga, el Xmen preparaba una cantidad suficiente de barro virgen, también llamado sujuicat, y juntaba numerosos ingredientes obtenidos de animales y plantas. A partir de ese momento, todos los días viernes durante 7 semanas, se encerraba en su casa y con el barro elaboraba parte por parte el cuerpo de un muñeco que no debía medir más de 2 palmos de estatura. Durante el primer viernes, formaba con el barro los pies y las piernas. Mezclaba en secretas y exactas porciones sangre y patas molidas de toloc o lagartija, para que las pisadas fueran muy leves y silenciosas. En las piernas ponía carne del gran venado, esto para poder hacerlas veloces e inalcanzables. En el segundo viernes moldeaba el vientre, amasando agua de lluvia calmada durante 9 noches a la luz de las estrellas, para que el aluche careciera de deseos lujuriosos. Además, ponía un maíz tierno para que solo quiera alimentos sencillos. En el tercer viernes, elaboraba el tórax y ponía dentro un corazón de barro, el cual saturaba con jugo de corazón de paloma para que sintiera ternura y devoción por su dueño. Pero también lo combinaba con jugo de corazón de ekbalam o jaguar para que fuera feroz e implacable contra sus enemigos. En este corazón nunca habitaría el miedo, la tristeza o la envidia. El cuarto viernes ponía a la estatuilla los brazos y las manos. En el barro revolvía la sangre de boa y mono, esto para dotarlos de fuerza y agilidad. Para el quinto viernes el trabajo se ponía peor, ya que era cuando el Xmen daba forma al cuello y la cabeza del aluche. Era preciso que pusiera todo su saber y todo su arte en esta tarea. Debía poner
dentro del cráneo sustancias que hicieran destacar la astucia, y dentro de la garganta y la boca ponía la voz de todos los animales de la selva, de manera que la Alush pudiera imitar el canto del más bello sensontle, hasta el amenazador silbido de una ochcan o culebra. El sexto viernes, el Shmen cocía el muñeco en un horno alimentado con leña de yashché o ceiba, para transmitirle esa dureza y resistencia a las inclemencias del clima. Llegado el séptimo viernes, el Shmen vestía de traje ceremonial y, cargando en sus manos la estatuilla, se encaminaba al templo, ponía el muñeco sobre un altar de piedra y lo rodeaba de ofrendas. Al mismo tiempo, acudía el futuro propietario, acompañado de su familia y amigos. La ceremonia era conocida como Loj, y en ella se invocaba el poder de los dioses de los bosques, de las aguas, de los vientos, de las cavernas y los templos. Todo esto para que juntos infundieran vida en el pequeño Alush. La ceremonia concluía y al muñeco se le envolvía en telas finas, y el propietario lo cargaba en brazos y lo recorría por las tierras que el Alush iba a proteger. Además lo presentaba con la familia y los amigos, y solo con un susurro en los oídos le decía los nombres de las personas en las que no debía confiar. Casi siempre, después de esta ceremonia, era el último día en el cual el propietario volvía a ver a este pequeño guardián. Durante el día, los Alushes duermen en algunas ruinas, troncos grandes, o también en obscuras cavernas, y cuando cae la noche, salen a vigilar sus tierras. Cuando un extraño llega a sus territorios, lo más seguro es que de inmediato el Alush ya esté a un lado de ese extraño. De inmediato el intruso empezaba a recibir los primeros avisos juguetones del Alush, ya sea extraños silbidos que salen de la maleza, cantos de pájaros diurnos en plena noche, o lanzaban pequeñas piedras a la persona. Si eras lo suficientemente terco para ignorar estas advertencias, tu castigo por tal desobediencia podrías escuchar un jaguar rugir a tus espaldas. O saldrías de ahí con fuertes fiebres que te mantendrían tumbado en tu cama durante varios días. Con los años, las leyendas y los cuentos han descrito a estos seres como pequeños seres traviesos que roban chanclas y molestan a la gente. Pero en realidad es que muchos Alushes se han quedado sin terrenos que cuidar y dueños a quienes serles leales. Pero como parte de nuestra cultura maya, debemos respetar las viejas tradiciones y al visitar terrenos antiguos, llevar pequeñas ofrendas para aquellos guardianes olvidados por el tiempo. Sí, ya me he topado, pero dice, el cochino ese. Lo tengo visto, yo tenía como 10 años cuando lo vi. Lo salí a ver, grandote así, era uno grandote. No le tuve miedo, no le tengo miedo, la verdad, no le tengo miedo a nada. Ni a la muerte le tengo miedo. Pues claro, después sí nos vamos a morir algún día, ¿no? Lo contaban de que, un ejemplo así de, que a veces dicen guay, y a veces lo escuchan, lo ven, así que es un cochino, una lechona que está yendo como que tuviese sus hijos con sus ubres así, está yendo, que está moviendo. Un ejemplo, allá en Tequí dicen que se iba y dicen que eso es un humano que, así una persona que se transforma y se convierte en animal. Sí, porque allá por mi casa, la calle donde vivo, siempre he visto así un perro así, dicen que es huaychivo, no sé cómo se llama. Siempre pasa allá, como 2 veces ya lo vieron allá por mi casa. La historia de los huay o hechiceros es muy similar a la de los nahuales, pues se trata también de personas que toman la forma de diversos animales a partir de un ritual de ofrecimiento. Existen los huaypec, los huayquequén
pero el que todos conocen, por ser el más famoso, es el Huayllurqué, o mejor conocido como el Huaychivo. Se dice que no mucho después de la conquista, vivió en la periferia de un pueblo del oriente de Yucatán un hombre que era Huay. Poseía el conocimiento de hierbas y plegarias, tanto para curar como para provocar enfermedades. También se dice que desde que era niño tenía dominio sobre los animales de la milpa y el monte. Se cuenta por ahí que ese Huay se enamoró, pero al no ser correspondido, su corazón se llenó de odio y rencor por la gente. Aquella muchacha lo evitaba de cualquier forma, ya que el pueblo se había encargado de crearle la peor reputación. Esta muchacha vivía con sus abuelos en las afueras del pueblo. Ella los ayudaba a cuidar a sus animales. Sus consentidos eran los chivos o las cabras, y era con ellos con quien se pasaba la mayor parte del tiempo. Este Huay ya había notado ese gusto por los chivos, y un día, preso por una pasión incontrolable, el Huay convocó a los poderes oscuros de la noche para poder estar cerca de la mujer que tanto lo rechaza. Su petición fue escuchada, pero a cambio, él debía entregar la mitad de su alma a los señores del inframundo, y la otra mitad solo podía existir en forma de bestia. Él, decidido, no dudó en adoptar forma de chivo. A partir de ese momento, cada vez que la pasión por su amada aparecía, el Huay, con oraciones y contorsiones extrañas, se transformaba en mitad hombre y mitad chivo, solo para estar cerca de quien él más quería. Hay quienes narran haberlo visto o haber sido afectados por él. Sus experiencias son aterradoras. Para buena suerte, no son muchos quienes han logrado verlo, pero en lo que se comprueba o se rechaza su existencia, es mejor andar prevenido. Existe una muy conocida frase que advierte a todo caminante nocturno cuidarse de este ser amante de la oscuridad. Al Huaychivo ni lo mires, ni lo enfrentes, ni lo retes, pues su mirada es la maldición y su poder es la sombra que acecha en la noche. Que ve así una sombra blanca y ve que está yendo atrás de él, y solo cuando ve que se desaparezca. Y ahí ve que le da miedo, que porque sale su cabello y le da miedo. Allá de la escuela donde estudia mi hijo, sí, allá hay una mata de, ¿cómo se le dice a esa cosa? La mata del yache. Hay una que sale, a medianoche sale así y se va. Sí, una estaba ahí, al largo su cabello, así todo negro. Que la iban a salir a ver así, si alguna muchacha, como está allá por mi colonia, pues salen las muchachas así, medio locas, y salen de noche. Pues esas los querían salir a ver también, pero vieron que pues estaba flotando la muchacha, y ya les dio miedo y se metieron, ya no se fueron otra vez. Dentro de las leyendas más conocidas se encuentra la leyenda de la Xtabay, una mujer que atrae a los hombres a su perdición. Existen muchas versiones de esta mujer misteriosa, versiones que han sido mezcladas y modificadas durante los años. En un pequeño pueblo vivían dos bellas mujeres. Una era conocida como la Ixquebán, que en el idioma de los españoles significa la pecadora. A la otra le decían Utzcolel, que es como decir mujer buena. La verdad es que la Ixquebán era muy bella, pero se daba continuamente al amor. Por esto, era muy despreciada por las personas honradas del pueblo y no querían estar cerca de ella. En más de una ocasión, se había pretendido lanzarla del pueblo, aunque prefirieron dejarla para tener a quien despreciar. La Utzcolel era muy virtuosa, recta y austera. También era muy bella, y como jamás había cometido ningún desliz de amor, gozaba de la consideración de todo sencillo vecino. La Ixquebán, a pesar de ser una pecadora, según los pobladores, hacía el bien a manos llenas en cuanto le fuera posible. Era muy compasiva y socorría a los mendigos, curaba a los enfermos que nadie quería tocar
adoptaba a los animales que nadie quería y jamás hablaba mal de nadie del pueblo, a pesar del odio que le tenían. Mientras Utzcolel, por el contrario, aunque muy virtuosa de cuerpo, era rígida y dura de carácter, y de tan egoístas sentimientos que trataba con desprecio a los pordioseros, sin ofrecerles una miga de pan, ya que pensaba que era fomentar la vagancia. Un día, a la Ishkeban no se le vio salir de su casa, y así pasó un día, y luego otro. De pronto, la gente comenzó a sentir un perfume, un olor dulce e intoxicante que llenaba la plaza. Intrigados, comenzaron a usar el sentido del olfato para seguir este olor, y de poco en poco fueron llegando a la casa de la Ishkeban, y se encontraron con que la mujer había muerto. Falleció sola y abandonada por la gente del pueblo, pero rodeada de todos los animales que rescató y cuidó. Incluso aquellos mendigos a quienes ayudó se encontraban ahí protegiendo su cuerpo. Las personas estaban espantadas, ya que del cuerpo inerte de la Ishkeban se desprendía ese perfume dulce que venían siguiendo. Cuando la noticia llegó a oídos de Utzcolel, ésta rió despectivamente. «Es imposible», exclamó, «que del cadáver de una tal por cual pueda desprenderse perfume alguno. Más bien ha de apestar a carne podrida», agregó con dura palabra. «Cuando yo muera, se desprenderá un olor 1000 veces mejor que representará mi rectitud». Al entierro de la Ishkeban solo asistieron aquellos que ella ayudó o curó de alguna enfermedad, ya que la demás gente del pueblo pensaba que era cosa de malos espíritus lo que sucedió. Pasó el tiempo y Utzcolel encontró el final de su vida. Falleció virgen y seguramente el cielo se abriría inmediatamente por su alma. Pero, oh sorpresa, contrario a lo que todos esperaban, de su cuerpo se desprendía un olor a podrido, tan desagradable que nadie se quedó al funeral. Ni las flores que habían llevado ocultaban el olor fétido que emanaba de Utzcolel. La Ishkeban, al morir, se convirtió en una florecilla llamada Shtaventum, que es dulce, sencilla y olorosa, y tan humilde que se la ve en las cercas solamente, como buscando apoyo por sentirse indefensa, tal y como se sentía en vida la Ishkeban. El jugo de la florecilla embriaga agradablemente, tal como embriagaba dulcemente el amor de la Ishkeban, quien se entregó al amor de una manera natural y correspondida, muy al contrario de la Utzcolel, quien de su tumba nace una flor conocida como tzakam, que es un cactus indio erizado de espinas que se alza rígido como dicen que ha de ser la virtud, pero que punzaba siempre por la dureza de su alma. Fue entonces que la Utzcolel, llamando en su ayuda a los malos espíritus del inframundo, consiguió el don de volver al mundo cada vez que quisiese, convertida nuevamente en mujer, para enamorar a los hombres, pero con amor nefasto, porque la dureza de su corazón no le permitía otro. Ten cuidado al caminar de noche y ver a una bella mujer vestida de blanco, con larga cabellera negra, peinando su cabello con un tzakam espinoso, ya que puede ser que no regreses a tu hogar. Creo que lo importante aquí es lo que representa la leyenda, el valor que tienen esas historias, lo que representa el inicio de nuestra cultura, lo que representa toda la idiosincrasia que nosotros tenemos. Y bueno, tenemos una rica cantidad de textos narrativos que hablan de los aluches, ¿no? De pues, seres pequeños que se forman por el soplo de vida que le da el Ejmen. Pero bueno, es parte de lo que tenemos nosotros, es parte de lo que nos identifica y volvemos a lo mismo, ¿verdad? El creer o no creer, pues ya sería una cuestión personal de cada quien, ¿no? No podemos desligarnos de lo que somos, de lo que nos ha hecho ser yucatecos y de la gran, vasta historia que tenemos nosotros de los mayas. Sigamos contando lo que a nuestros abuelos se les contó por sus abuelos. No dejemos morir estas historias, estos cuentos, estas fábulas, estas leyendas que rodean a nuestra gran cultura maya.
Continúa la tradición, ve y cuéntale a alguien cómo se hace una lush o cómo no volteaste a ver al guaychivo. Ve y cuéntalo.